de quiénes vamos a estar hoy en esta charla y en esta conversación. Por un lado, pues como les comentaba, Cristian Rueda, y vamos a tener a una crack dentro de nuestro equipo que es Manuela Larrea, que seguramente ya van a entender por qué le digo crack. Realmente es una persona que tiene bastante conocimiento y bastante background en todo este contexto de data e inteligencia artificial y que estoy seguro que con la conversación de hoy van a poder articular muchas más ideas y propuestas o propósitos dentro de sus organizaciones. Bien, quiero simplemente contarles a grosso modo quiénes somos. Para los que no nos conocen, Data Global es una compañía que lleva más de 14 años trabajando en todo el contexto de la data e inteligencia artificial. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 320 clientes en la región. Actualmente somos más de 150 colaboradores desde Estados Unidos hasta Chile. Tenemos esa virtud y particularidad de estar presentes realmente en toda la región. Y en ese histórico hemos logrado consolidar partners estratégicos que nos han permitido también llegar y escalar hasta donde estamos, tales como Microsoft, Databricks, TD SYNNEX y bueno, muchos otros que han sido parte de todo este ejercicio que hemos venido consolidando durante el tiempo. Actualmente pues tenemos presencia en varias regiones bueno, en varios países de la región, perdón, principalmente en Estados Unidos. Tenemos una operación activa en toda la parte este principalmente, pero con cobertura obviamente en Canadá y en el Caribe inglés. En Centroamérica, que de hecho por ahí nos está acompañando Carlos Veracoechea, que es nuestro director allí en la región, con centro en Panamá y con cobertura obviamente hasta la Ciudad de México. Gracias Carlos por el saludo. Tenemos también Colombia como epicentro también y como digamos que esa cuna de donde nació iData, pero obviamente también contemplando regiones como Perú y Ecuador. Y activamente también estamos en el cono sur, principalmente en Chile, abarcando regiones como Argentina y Uruguay. Para nosotros es un placer y como les decíamos, pues tratamos de manejar una sola visión en toda la región y acompañando varios clientes, varias industrias en todo el ejercicio que hemos desarrollado durante este tiempo. Contarles también que nuestro equipo comercial activo, nuestro frente o primer frente que de pronto está de cara a nuestros clientes se compone, como les decía, Carlos Veracochea, quien está pues liderando toda la parte de Centroamérica, Juan Ignacio Echeverry, que está en la parte del cono sur, Chile, Argentina, Uruguay, Luis Fernando Casas, que está en la parte de Colombia o región andina que llamamos que es Perú, Ecuador, Colombia, y nuestra cuota gringa, llamamos nosotros, Nicolás Batista, que está radicado en Estados Unidos. Bien, Tim, pues digamos que todo el ejercicio que realmente genera iData en su histórico se compone en estas tres grandes verticales que hemos ido llevando de la mano con varios clientes. Todo lo que es migración a nube, arquitectura analítica e infraestructura, una vertical asociada a todo lo que es la estrategia y el gobierno de datos, que a hoy consideramos es un punto clave y de que lo cual seguramente vamos a articular parte de la conversación de hoy. Y seguramente, bueno, es este espacio lo que tiene que ver con la analítica avanzada e inteligencia artificial, que son temas que no son ajenos a lo que están buscando las empresas el día de hoy. Esto es simplemente una foto para que ustedes tengan un poquito de contexto. Las empresas con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar, la particularidad de que pues también hemos estado presentes en varias industrias y como les decía al principio, trabajando con más de 300 clientes en toda la región. De nuevo, me place tenerlos hoy el día de hoy en esta sesión. Y bueno, yo simplemente ya acá quiero darle la palabra a Manu, que nos va a tocar un tema bastante interesante. Manu, ¿estás por ahí? Claro que sí, muchísimas gracias, Chris. Buenos días para todos. Para nosotros es un placer estar el día de hoy en esta conversación. Para abrir, digamos que el foco de la conversación, de la sesión, va a ser muy concreto. Vamos a revisar cómo es posible habilitar el consumo de modelos de lenguaje de forma segura, de forma gobernada dentro de las empresas. Antes de entrar en conceptos un poco más técnicos que tengan que ver con el gobierno, retos actuales a nivel de inteligencia artificial, vamos a ver una experiencia en vivo del aplicativo ID Conversa y después vamos a regresar a la presentación para explicar qué controles y qué componentes hacen posible que la experiencia en ID Conversa permita la escalabilidad de inteligencia artificial a nivel corporativo. Entonces voy a compartir la pantalla
para Manu, que mientras iniciemos. compartes, perdóname que me faltó un tipcito y es este espacio para todos los que están presentes en estas sesiones de ustedes y para ustedes. Yo realmente quiero motivarlos e instarlos aquí. Si ustedes tienen sus preguntas o inquietudes, dudas, por favor déjenlo en el chat. En la medida que vaya avanzando la conversación, vamos a ir respondiendo sobre estas, pero también al final podríamos abrir un espacio para poder conversar directamente temas puntuales. Entonces, de nuevo ahí, el motivante es que ustedes puedan participar y obviamente hagan de este espacio suyo. Entonces, muy atentos. Dale, Manu. Perfecto, gracias, Cris. Bueno, vamos a iniciar el recorrido de ID Conversa desde la pantalla de acceso. Eh, Ahorita les voy a dar un poco más de detalle de qué es esto que estamos viendo, pero quiero que tengamos una experiencia muy de cara al usuario, ¿cierto? Vamos a consumir un modelo de lenguaje, varios, y vamos a tener toda una plataforma, una interfaz agnóstica a eso. Entonces, iniciamos con la experiencia pensada en entorno empresarial. Aquí, en términos de entorno empresarial, nos referimos a dos cosas particulares. Esto es personalizable con el branding de las compañías y el usuario ingresa con el correo corporativo. Entonces, esto nos permite asociar en primera instancia la experiencia directamente con la identidad de trabajo. Una vez ingresamos, vamos a tener esta visual. Llegamos a un espacio principal de trabajo donde tenemos una pantalla completamente diseñada para que el usuario pueda conversar, pueda analizar información, pueda utilizar diferentes herramientas. Ahorita las vamos a ver en detalle alrededor de cualquier tipo de conversación técnica en términos laborales. En la parte superior vamos a tener acceso a diferentes modelos de lenguaje y diferentes agentes. En el panel izquierdo vamos a ver diferentes funcionalidades que vamos a tener en ID Conversa y vamos a hacer un recorrido de arriba hacia abajo para ir entendiendo qué es lo que tenemos acá. Esto es una plataforma conversacional, escalable, gobernable, que nos permite no solamente interactuar con un modelo de lenguaje, sino también crear agentes, establecer diferentes skills, establecer conexiones por MCP servers y también nos permite tener diferentes memorias. Entonces vamos a empezar con un recorrido por el marketplace de agentes para que vayamos entendiendo qué tenemos en pantalla. Este marketplace es el catálogo de capacidades especializadas que vamos a tener en ID Conversa. Aquí no estamos hablando, digamos, de un asistente genérico que nos intenta resolver todo de la misma manera, sino que estamos viendo agentes preparados para tareas específicas. Entonces, por ejemplo, un agente de diseño, un agente que nos haga dashboards interactivos, etcétera. La ventaja para una organización es que cada área puede tener sus diferentes agentes, marketing, finanzas, talento, ventas, área técnica, y cada uno de los agentes va a poder incorporar diferentes instrucciones, diferentes herramientas, diferente contexto, y eso lo que nos va a permitir es que no vamos a tener que trabajar con prompts individuales, sino que vamos a empezar a trabajar con capacidades institucionalizadas. ¿Listo? Estos agentes no vienen construidos por defecto, esto depende de la operación de cada una de las empresas y de acuerdo al caso de uso que se quiera materializar. Pasamos aquí a un siguiente componente que es el constructor de agentes, entonces ya lo vemos desde la perspectiva de creación. Un agente es básicamente un asistente especializado, tiene un nombre, tiene una descripción, tiene un conjunto de instrucciones de cómo nosotros queramos que se comporte. Vamos a tomar uno para que lo veamos de ejemplo mientras les voy mostrando qué tenemos aquí. Tiene un conjunto de instrucciones, cómo queremos que nos responda. Tenemos un modelo de lenguaje, que es el que vamos a tener desplegado al interior de nuestro Microsoft y que va a ser el motor de ese agente. Y tenemos diferentes capacidades. Voy a hacer aquí un doble clic. Nosotros tenemos la oportunidad al interior de ID Conversa de ofrecerle a los agentes skills eh, o herramientas, pero también conexiones MCPs. Entonces, aquí en todo este apartado que ustedes están viendo, hacemos toda esa configuración. Entonces, el modelo base que funciona como el cerebro de la gente y el conjunto de capacidades habilitadas que necesitemos que ese agente tenga. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que una empresa no necesariamente dependa de que cada usuario escriba muy bien el prompt, que tenga un prompt perfecto, sino que pueda empaquetar de una manera muy específica la forma de trabajar. Tenemos diferentes categorías acá al interior.
Todas son absolutamente customizables. Y el modelo de lenguaje, como les mencionaba hace un momento, es completamente configurable a través de Azure AI Foundry. ¿Qué significa esto? Que todos los modelos que tengamos disponibles en nuestro catálogo de todas las familias los vamos a poder utilizar y disponibilizar a través de la interfaz. Muy bien, vamos por aquí, pasemos a las skills, como para que hagamos un análisis de qué tenemos aquí. Las skills son todas esas herramientas que nosotros habilitamos para que la gente consuma, ¿cierto? Nosotros podemos hacerlo a través de una redacción de instrucciones o subir unos presets, ¿cierto? Esto, ¿cómo se puede entender? Por ejemplo, si yo necesito un agente que me esté elaborando dashboards interactivos, si yo necesito que me respeten la imagen corporativa, entonces esa podría ser una skill. Esa skill es reutilizable para diferentes agentes, probablemente. Entonces, la forma de dejarlo aquí como una abstracción reutilizable, como un componente modular a lo largo de todos tus agentes, se vuelve una muy buena práctica. Aquí es donde definimos este tema. Tenemos también un apartado de indicaciones. Estos tres, skills, indicaciones y memories, son muy parecidos entre sí porque son un paquete completo que se necesita cuando tú quieres operacionalizar la inteligencia artificial a nivel enterprise. Este paquete de indicaciones es cuando nosotros necesitamos tener empaquetados diferentes prompts. Entonces, yo voy a hacer una salvedad muy importante porque la diferencia que existe entre una skill y un agente es que la skill suele ser la capacidad puntual, mientras que la agente es el asistente completo, al que yo le defino un rol, le defino unas instrucciones, le defino unas herramientas, le defino un contexto. Entonces, la skill suele ser usada por diferentes agentes o por diferentes usuarios. Entonces, como estamos a nivel empresarial, aquí voy a empezar a hablar ya en términos de gobierno. Tú puedes tener skills que van a depender del rol que tienes al interior de tu organización o que van a depender de los agentes. Cuando hablamos de prompts, que estos son los que almacenamos aquí en este apartado de indicaciones, hablamos no de algo súper técnico ni súper complicado, sino simplemente de un conjunto de instrucciones que están muy bien formuladas y que funcionan como una indicación que yo guardo. Por ejemplo, en términos de resume este informe y añádeme estos componentes de salida en este orden. Esa información la convierte, la empaqueta para que tú la puedas reutilizar en diferentes agentes. Esto nos empieza a hacer un llamado a temas de consistencia. En inteligencia artificial esto es absolutamente fundamental, porque un día podemos tener una conversación con uno de nuestros modelos de lenguaje, todo resultar muy bien, pero que eso no sea consistente en el tiempo. Entonces, en este apartado nosotros podemos tener esa configuración para poder ir garantizando ese tema de idempotencia. En Memories vamos a tener la oportunidad de recordar ciertos elementos que necesitamos que sean permitidos, como preferencias en temas de formato, en temas de estilo de respuesta, en contexto que sea recurrente. Entonces, en una empresa, esto se tiene que manejar con muchísimo cuidado, porque no se trata de guardar cualquier tipo de información, sino de conservar el contexto que es útil y absolutamente autorizado. Este tema de marcadores se vuelve más como un tema de uso personal porque tú vas a tener diferentes conversaciones y esas conversaciones tú vas a tener un historial. Van a haber conversaciones, eh, procesos al interior de la compañía que tú inicias, los pausas durante un tiempo y luego los retomas. Entonces, digamos que estos bookmarks funcionan muy bien como una forma de guardar esos hallazgos. Entonces, una conversación en un día X te produce una explicación muy útil, es un análisis que tú vayas a necesitar reutilizar o una respuesta que te sirva como referencia, la vas a poder marcar después. Tenemos también un apartado de archivos adjuntos y este es uno de los grandes diferenciales que tenemos al interior de ID Conversa y es que nosotros vamos a poder trabajar con información real. Y digo esto desde una perspectiva de riesgo. Más adelante ahondamos en esto. En Attach Files, básicamente lo que vamos a tener son todos los archivos disponibles para poder usarlos como insumo dentro de nuestras conversaciones, hojas de cálculo, imágenes, documentos. Y esto lo que nos va a permitir es poder que la conversación no sea abstracta, sino que parta directamente del dato concreto. Entonces, por ejemplo, le pasamos un documento de costos y necesitamos que nos haga un análisis de tendencias, ¿cierto? Entonces,
Funciona muy fácil, tú simplemente accedes a un chat nuevo. Por aquí yo tengo un documento descargado que es un PDF de más de 190 páginas y le vamos a pedir que nos haga una síntesis. Espérenme un momentico, aquí lo llamamos. Entonces, ¿cómo funciona? Tú simplemente adjuntas un documento, ese documento se guarda dentro de tus memories personales por usuario y luego esas memories son convertidas en embeddings y salvaguardadas dentro de tu tenant. Ahorita vamos a ver por qué esto se vuelve un riesgo y por qué es tan importante tener una arquitectura que nos soporte por detrás. Entonces, vamos a pasarle este archivo, digámosle que a partir del archivo nos haga un resumen de los hallazgos más significativos. Eh, y básicamente lo que vamos a ver es que al interior de nuestro inicio de sesión, que iniciamos con nuestro correo corporativo, pues esto va a ser un archivo que hace parte de nuestra memoria personal en ID Conversa. Bueno, simplemente lo que hacemos es conversar con ese agente que estaba allí predeterminado y le podemos lanzar diferentes solicitudes. ¿Listo? Entonces, es básicamente el componente de File Attach. Y tenemos un tema de parámetros que es muy importante relacionados también con los MCPs, que es las capacidades más estratégicas que tenemos al interior de la explotación de inteligencia artificial a nivel empresarial. La forma simple de explicar un MCP es, yo necesito conectar ID Conversa con una herramienta externa y que esa forma de conexión sea una forma muy estructurada. Es decir, en vez de que la inteligencia artificial solamente me responda con texto, puede apoyarse en unas herramientas que yo tengo autorizadas al interior de la compañía, bien sea para consultar archivos, ejecutar capacidades, interactuar con diferentes servicios que yo tenga definidos, y allí es donde se empieza a explotar la capacidad agéntica. Entonces aquí una pregunta muy práctica que nosotros solemos utilizar en este tipo de componentes MCPs, porque si nos acompañan en la sala de pronto equipos de ciberseguridad, equipos de arquitectura empresarial, arquitectura tecnológica, sabrán que la gestión de APIs, la gestión de MCP servers se vuelve pues como un tema que por lo general está en el discurso de innovación muy latente. Entonces uno, por lo general, la pregunta práctica que siempre nos hacemos es, yo necesito que ID Conversa use una herramienta externa de forma repetible y controlada, y si la respuesta es sí, entonces tiene sentido usar MCP. Entonces esto se empieza a articular al interior de la arquitectura tecnológica. Quería mostrarles Manu, cómo, claro que sí, cuéntame. perdóname, es que ahí tenemos un par de preguntitas en el chat que sería bueno irlas respondiendo como para no perder la traza. Giancarlo nos pregunta que si puedes repetir la diferencia entre los skills y los agentes, uno, y cómo se maneja la seguridad de todo lo que se crea en ID Conversa, es decir, de qué manera, que si queda de manera privada, perdón. Listo, perfecto. Eso es una muy buena pregunta. La segunda voy a ponerla en pausa porque la tenemos allí en la presentación y te la voy a responder de forma muy detallada. Y la primera que nos hacen, pensemos en las skills versus agente. Como todo agente puede tener skills, pero una skill no es un agente. Una skill por sí misma es una herramienta que tú habilitas, un instrumento que tú habilitas para que tu agente lo consuma. ¿Cómo puede ser definida esa skill? Esa skill puede ser un prompt, una instrucción que tú le das y que él simplemente absorbe eso dentro de su system prompt, de sus instrucciones internas para saber cómo lee y qué salida te da, o puede ser convertida a nivel un poco más técnico en una función. Por ejemplo, que tú tengas una función de rack que cuando te hace la recuperación de documentos, te haga un filtrado por el ID del usuario. Eso también puede ser una skill. Entonces, la diferencia tácita es que un agente tiene skills, una skill por sí misma no es inteligencia artificial generativa, sino que simplemente es un componente de ese agente que luego con el modelo de lenguaje que utiliza como cerebro, pues va a ejecutar. Em, ¿Tenemos más dudas por allí? Continuamos. Por ahora no, mi mano, podemos seguir. Listo, listo, perfecto. Voy a hacer una breve pausa aquí en los MCPs porque suele ser de común interés
a la hora de escalar inteligencia artificial para que entendamos qué necesitamos al interior de ID Conversa para conectarnos a un MCP server. El concepto siempre es el mismo. ID Conversa necesita saber qué tiene permitido utilizar, a qué está conectado, tiene que identificarlo, tiene que conectarse y qué permisos tiene habilitados para poder utilizarlos. Entonces aquí lo que vamos a necesitar es ponerle un nombre al servidor. Entonces este puede ser el con el que el usuario lo entienda o con el que el administrador conoce la integración. Vamos a necesitar el tipo de conexión. Este es muy importante, que esta es la forma en la que ID Conversa va a saber cómo llegar a esa herramienta. Tenemos diferentes opciones. Ahorita les comento un poco más de cómo funcionan esas integraciones. Vamos a necesitar una URL, un comando, el endpoint, que es la dirección o la instrucción técnica para poder iniciar ese contacto con el servidor. Entonces, ese va a ser básicamente el punto de conexión a esa capacidad que yo le estoy dando a ID Conversa. Vamos a tener también el apartado específicamente de variables, de tipo de conexión que establezco, las herramientas que yo quiero exponer, etcétera, etcétera. Entonces, tú a través de la interfaz puedes hacer la conexión de MCPs. ¿Y esto qué significa? Que tú de forma de autoservicio tienes la capacidad de configurar arquitectura tecnológica de acuerdo a tu nivel de permisos en el directorio activo. Ahorita podemos explayarnos un poco más en este tema si alguno tiene una duda referente a eso, pero quería mostrarles como qué apartados teníamos allí disponibles. Tenemos también por acá un apartado que tiene que ver más con el usuario. Aquí ustedes pueden conocer cosas muy personalizables, por ejemplo, más relacionadas con la interfaz, aspecto oscuro, aspecto claro, pero también hay un tema muy interesante y es que ustedes acá pueden configurar los shortcuts, que esto cuando ustedes ya están pues en interacción live con la inteligencia artificial se vuelve muy ganador. También hay un tema de voz. Nos podemos comunicar en ID Conversa no solamente con texto, con documentos, sino también a través de voz. Podemos acá tener toda la configuración de la velocidad de recepción, de la velocidad de salida, del idioma, etcétera. Y también tenemos un tema de controles de datos. Este es muy interesante porque ustedes van a poder importar en ID Conversa diferentes historiales de conversaciones que tengan. Entonces esto se vuelve como un sharing de contexto o de respuestas que ya hayan tenido con antelación en un ID Conversa o en algún otro proveedor de modelos de lenguaje y lo pueden importar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Temas de personalización básica, temas de autenticación, esto es single sign-on directamente con el Entra ID de Azure. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos por aquí. Muy bien, entonces me voy a volver a nuestra presentación para que ya teniendo en mente qué es ID Conversa, empecemos a hablar acerca de lo que tenemos por debajo, porque finalmente garantizar que un chat con un modelo de lenguaje sea escalable tiene una necesidad muy directa con el diseño que tú tienes a nivel de arquitectura, a nivel de ciberseguridad. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Muy bien, retomemos por acá. Espérenme, yo puedo compartir. Ahora sí. Muy bien. Entonces, retomando acá nuestra agenda, vamos a conversar sobre cuál es el problema cuando nos enfrentamos a la necesidad de escalar la inteligencia artificial al interior de la compañía, cuál es un acercamiento correcto a nivel de arquitectura técnica para poder garantizar temas de gobernabilidad, temas de seguridad y temas de auditoría. Luego vamos a ver cuáles son los componentes que existen al interior de Microsoft que nos permiten que ID Conversa sea operacional o pueda vivir en producción. Vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes en términos de riesgo, porque es a lo que le tenemos que poner la lupa cuando necesitamos habilitar este tipo de herramientas. Y vamos a conversar qué se necesita para tener una ID Conversa hoy
al interior de la compañía y que pueda ser abordado como un piloto y pueda ser utilizado por los colaboradores. Entonces vamos a empezar por aquí. Digamos que el punto de partida que tenemos que tener para entender la adopción de inteligencia artificial al interior de las organizaciones es a través de con o sin una plataforma oficial. Entonces, el reto hoy en día no es convencer si que los equipos empiecen a utilizar inteligencia artificial, sino que el reto ha migrado a que evitemos que cada área resuelva por su propia cuenta, con cuentas personales, que tengan herramientas completamente aisladas de la arquitectura empresarial o que tengan procesos sin trazabilidad. Entonces, lo deseable en este punto es que pueda existir un canal corporativo que tenga unas políticas muy claras, que tenga unos límites definidos y que pueda tener visibilidad para todo el equipo de tecnología y ciberseguridad para la toma de decisiones. Entonces, en otras palabras, el problema fundamental ya no es adoptemos inteligencia artificial, sino cuál es la arquitectura empresarial que me permite poder adoptar esa inteligencia artificial de manera controlada. Cuando nosotros no tenemos una arquitectura definida, aparecen diferentes riesgos y esos riesgos son muy concretos. Puede haber fuga de datos si la información sensible simplemente se copia en servicios que no son aprobados. Puede crecer lo que se conoce como el shadow AI, y es que si negocio no encuentra una opción que sea oficial y que sea ágil, pues no va a funcionar. Se puede perder trazabilidad si después de que hay uso no sabemos qué modelo fue el que nos respondió, qué usuario consultó, qué información utilizó para poder hacerle preguntas y que el modelo me diera respuestas. Y también aparece un riesgo operativo, y es que cuando las credenciales quedan dispersas, pues se nos abre un abanico de riesgos en términos de ingreso a nuestros sistemas internos. Entonces, con ID Conversa, lo que se busca es responder a esos riesgos con unos patrones que son muy conocidos. Modelos privados en Azure, que son los que conocemos y podemos desplegar al interior de Azure AI Foundry, un canal corporativo, un registro de toda la actividad de lo que sucede al interior de ese canal y un manejo seguro de secretos. Entonces, para poder abordar estos riesgos que tenemos a nivel de seguridad y para que eso pueda ser sostenible, hay tres capas y esas capas son absolutamente necesarias. La primera es que exista un canal que sea absolutamente seguro, donde el usuario tenga una experiencia que sea muy simple, pero que sea absolutamente oficial. La segunda es el tema de identidad y el tema de roles, porque no todos los usuarios necesitamos los mismos modelos de lenguaje, no todos los usuarios tenemos los mismos permisos al interior de los sistemas empresariales y no todos los usuarios vamos a necesitar los mismos límites de consumo de un modelo de lenguaje, ¿cierto? Y la tercera capa, que es muy importante, es el gobierno visible. Esta es la que nos permite medir cuál es el consumo, la que nos permite reconstruir decisiones y la que nos permite auditar los eventos. Entonces, esta es la idea clave. Eh, la gobernanza no debería bloquear la adopción de inteligencia artificial, sino que debería crear todas las condiciones necesarias para poder escalarla sin control. Estas tres capas son absolutamente necesarias. Nosotros, al interior de ID Conversa, en este producto, eh, vamos a poder, con base a lo que ya vimos en términos de riesgos, en términos de necesidades, vamos a poder definir esta plataforma de forma muy precisa. Y es que no es simplemente una plataforma empresarial de chat con inteligencia artificial, sino que es una plataforma de chat de inteligencia artificial desplegada en Azure, gobernada con las reglas de la organización. Y eso lo que hace es que no sea simplemente una pantalla donde tú ingresas a conversar con un modelo, sino que su valor está en correr dentro del tenant. Te permite conectarte con los servicios que tú tienes controlados al interior de Azure y te permite tener gobierno por perfiles y dejar toda la trazabilidad desde el diseño. Entonces eso hace que toda la conversación que vimos ahorita en la demo pues tenga el respaldo técnico, el respaldo operativo que se suele necesitar. Cuando, cuando
una organización se empieza a utilizar inteligencia artificial, el reto no es solamente tener una habilitación técnica, sino que el mayor riesgo aparece cuando esa adopción empieza a crecer de manera descontrolada y de manera desordenada. Es decir, usuarios que se conectan por diferentes canales, archivos que empiezan a circular sin control, modelos de lenguaje que se empiezan a consumir de forma aislada y que tenemos por allá integrándose sin una arquitectura que sea común al todo. Entonces, bajo ese escenario, ID Conversa cobra mucho valor, porque esta solución está pensada para separar muy bien dos mundos. Por un lado, la experiencia del usuario, que es todo lo que vimos en la demo con la interfaz y todas las conversaciones que tiene con el modelo de lenguaje. Y por otro lado, la lógica de la aplicación, que es todo lo que ocurre tras bambalinas. Entonces, el frontend nos permite que el usuario tenga una interacción muy simple, una interacción muy clara, una interacción muy fácil, mientras que por allá en el backend nos estamos encargando de orquestar todo lo que sea complejo. La autenticación, los modelos de inteligencia artificial, la gestión de los archivos, la gestión de los agentes, las integraciones, las conexiones con los servicios empresariales, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque cada área de la organización obtiene un beneficio distinto con la opción de inteligencia artificial. Entonces, tú poder separar esos dos mundos para poder garantizar el funcionamiento a nivel técnico y seguir garantizando que el usuario tenga una experiencia simple es lo que hace que puedas escalar en el tiempo a nivel empresarial con la inteligencia artificial. En términos de negocio, significa que cuando tú tienes facilidad de adopción y tienes una experiencia mucho, mucho más natural, pues simplemente tú vas a tener un análisis de tendencias y tecnología con una solución que ya tiene mantenible y completamente modular, vas a ver exactamente cómo evolucionar. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar con esa triada. Negocio me dice qué tan fácil yo tengo la adopción, cuál es el caso de uso y me empieza a decir qué tal está esa experiencia en términos de usuario. Tecnología me dice qué tan mantenible, qué tan modular, cómo hago realidad a nivel técnico la evolución de la plataforma. Y seguridad, que me garantice el control sobre temas de identidad, sobre temas de red, sobre temas de acceso, sobre el manejo de los datos. Esa triada nos garantiza un tema de operación. ¿Por qué? Porque vamos a tener trazabilidad, vamos a tener observabilidad y toda la capacidad de monitorear lo que está ocurriendo. Esa triada es lo que tenemos en ID Conversa con estos componentes que a muy grosso modo, muy alto nivel, es básicamente la arquitectura que tenemos con esta plataforma. En términos de seguridad, y aquí hago mención a quien nos había preguntado, ¿cómo garantizamos la seguridad en una plataforma como estas? Bueno, uno de los errores más comunes en los proyectos de inteligencia artificial es querer que todo funcione rápido y para poder lograrlo terminan exponiendo demasiados componentes, bien sea la aplicación, los datos, el caché, los modelos, los secretos, integraciones, etcétera. Entonces, al inicio puede parecer una solución muy práctica, pero después eso se vuelve muy difícil de gobernar, porque entonces ya no solamente vamos a tener una solución que está funcionando, sino que vamos a tener múltiples rutas de comunicación y todos esas rutas de comunicación van a tener distintos puntos de entrada y la superficie de exposición va a ser absolutamente amplia. ¿Cómo se aborda esto con esta plataforma de ID Conversa? La solución se plantea desde la arquitectura. Entonces, en lugar de tú dejar los servicios que son catalogados como críticos expuestos directamente, vas a concentrar toda la entrada en un punto que es controlado. Luego vas a ejecutar la aplicación dentro de una red que tienes delegada y luego vas a consumir los componentes sensibles por unas rutas privadas. Es decir, el usuario final ve una experiencia absolutamente simple, absolutamente fluida, pero por debajo
todo el tráfico está siendo enrutado, está siendo protegido y está siendo gobernado con todos los criterios empresariales que tú tengas dentro de Azure. Y esa es la idea clave. Aquí en ID Conversa la seguridad no es un elemento decorativo que se agrega al final, sino que está incorporada desde el diseño en cómo entra ese tráfico, cómo se enruta, cómo se inspecciona, cómo resuelve los nombres internos, cómo llamo a los servicios críticos. Y todo eso en conjunto es lo que nos permite que esta solución de inteligencia artificial no solamente funcione, sino que pueda operar de forma segura, que pueda escalar con el tiempo y que tú la puedas gobernar en el entorno empresarial, desde una perspectiva de auditoría y de monitoreo. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que está diseñada toda esa capa de seguridad. Aquí yo voy a hacer una mención muy puntual y es que hace poco en el último informe de Mitre Attack sale una recomposición de la definición de MCP servers. Ya no deberían entenderse como unos adaptadores comunes y corrientes, sino que con la insurgencia de la inteligencia artificial generativa empiezan a entenderse como puntos de ejecución autónoma. ¿Eso qué significa? Que la superficie de vulnerabilidad empieza a ser muy amplia. Entonces, de allí tan importante que la capa de seguridad deje de ser entendida como una capa que se coloca al final o que simplemente es una capa decorativa que, para que me pase un control y empieza a ser el que nos rige el diseño completo de la arquitectura, de la forma en la que gestionamos absolutamente todo el tráfico y todos los permisos. Muchas capas de seguridad de algunas soluciones que uno conoce en el mercado se limitan a que te conectan el Entra ID y eso no resuelve el problema de seguridad. Hay un tema del día a día, de la forma en la que se consumen los modelos de lenguaje, que son los que verdaderamente materializan el riesgo. Y es qué documentos comparte mi usuario a través de la interfaz conversacional, qué herramientas está conectando con el modelo de lenguaje, em, desde dónde se está conectando, cuánto está consumiendo, qué preguntas está haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí se vuelve un tema mucho más amplio que no resuelve una simple conexión con el Entra ID, sino que es un componente mucho más amplio. Vale. Voy a hablarles acá en términos de dónde estamos corriendo. Y esto está muy aunado con el tema de seguridad. Cuando nosotros hablamos de ID Conversa, lo que tenemos a nivel de arquitectura son un conjunto de servicios orquestados y desplegados dentro de tu tenant. Todo esto es propiedad tuya. Tú tienes un canal que es básicamente a través de donde accede el usuario. Esto puede tener muchas naturalezas, depende de los procesos internos de tu empresa, puede estar expuesto a Internet o puede estar en la intranet. Que si estoy expuesto a Internet soy menos seguro, no necesariamente. Toda la arquitectura está completamente diseñada para que si tú lo necesitas expuesto a Internet, tengas todos los filtros necesarios, bien sea el front door, todas las políticas de WAF, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una capa de datos que aquí es donde vamos a tener diferenciales y el valor en términos de protección del conocimiento interno empresarial, y es que tú no vas a estar guardando tus embeddings, es decir, los archivos que sube tu usuario para interactuar y conversar con ellos, no los estás guardando en el mismo sitio donde estás guardando la información de observabilidad, monitoreo y acceso a tus servicios. Esa segregación hace que el punto de riesgo se mitigue. Inteligencia artificial, esto corre al interior de Azure AI Foundry. Allí vas a tener todos los modelos de lenguaje que quieras desplegar, todos los modelos de embeddings para el proceso de convertir el PDF en un archivo que tú quieras consultar después, o si quieres un rack personalizado que te responda sobre políticas internas de tu compañía. También tenemos el Azure AI Search. Todo esto a través de conexiones privadas directamente. ¿Dónde tenemos esto? Azure AI Foundry, seguimos en el perímetro. Seguridad, lo que les mencionaba hace un momento. Segregación de redes,
acceso, puntos de acceso, separación en la forma en la que tú vas evolucionando el aplicativo. Una cosa es cómo evolucionas el front y el back, otra cosa es cómo evolucionas los casos de uso, los agentes y lo que tienes dentro de la plataforma y los temas de operación. Todo está en el perímetro de DevSecOps. Tenemos infraestructura como código, Azure Functions para toda la parte analítica y de dashboard, Logs Analytics para que tú monitorees los servicios que tienes desplegados desde una perspectiva de observabilidad, es decir, cómo están mis servicios, y Power BI. Nosotros tenemos una conexión con ID Conversa directamente con un tablero que te va dando toda la información de tu infraestructura, pero también toda la información de tu consumo. Cuáles son los usuarios que tienes en la plataforma, cuántas conversaciones tienen, qué consumo de tokens estás teniendo, cuáles son los modelos que más está utilizando tus usuarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona ese flujo de seguridad completo? Cuando un usuario hace una solicitud al interior de ID Conversa, esa petición no llega directamente al modelo de lenguaje. La primera capa es por controles de borde. Entonces él llega, hace una inspección, aplica las reglas de red, hace la ejecución en todos los servicios controlados y te hace una resolución privada hacia los servicios internos. Esa cadena es la que te garantiza hacer una reducción real sobre la superficie de exposición y que te permite aplicar los controles que son absolutamente verificables. Me voy a poner en el terreno de riesgo. Riesgo siempre está asociado a una probabilidad de materialización. Ya está probado en todos los informes de todas las compañías que tienen productos de inteligencia artificial y que tienen consumo de modelos de lenguaje a nivel productivo, de que la superficie de ataque es grande y que tú garantizar un acceso directo a tu modelo de lenguaje se vuelve un punto de filtración y de exfiltración de información muy, muy riesgoso. Entonces, digamos que esta cadena es la que te garantiza esa reducción de la exposición. Ningún diseño elimina todos los riesgos, pero una arquitectura como esta te reduce la exposición y nos ayuda a mejorar en términos de trazabilidad y te va a facilitar los temas de auditoría. Esto varía en cada país, pero el consumo de modelos de lenguaje y cuando tú los tienes expuestos a usuario final, hay ciertos requerimientos a nivel de auditoría, cierto checklist que tú tienes que cumplir en términos de cómo estás respondiendo, qué estás respondiendo y cómo están accediendo a tus sistemas, cómo estás almacenando la información de tus usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta cadena lo que nos permite es precisamente eso, en términos de facilitar la auditoría. Ahora, hay un tema muy importante y que es muy, muy, muy popular a nivel empresarial y es el tema RAC, la arquitectura RAC. Digamos que RAC resuelve un problema que es muy concreto y es que cómo hacemos que la inteligencia artificial nos responda con un conocimiento interno sin necesidad de exponer documentos corporativos ni depender únicamente de lo que el modelo ya sepa a priori. Al interior de ID Conversa, el flujo parte de las fuentes internas que tú tengas autorizadas en tu compañía. Esas fuentes pasan por una API de RAC, usa búsqueda, usa caché y te encuentra cuál es el contexto relevante. Finalmente llega, le entrega eso al modelo de lenguaje que tienes desplegado en Azure OpenAI y solo la información necesaria que tú necesitas para que te responda el modelo de lenguaje es la que va a ser utilizada. Entonces así logramos 4 garantías, que tú tienes contexto autorizado, sigues estando en el tenant como perímetro, vas a tener evidencia trazable porque tú sabes de dónde viene tu información antes de que esa información llegue al modelo de lenguaje, tú lo pasaste por la API de RAC de ID Conversa y vas a poder tener una mejora operacional. Entonces, la idea central es que el conocimiento aquí en esta arquitectura se usa de forma absolutamente controlada sin tener que sacar documentos
ni que tú tengas que tener trazabilidad por fuera de Azure, que esta es una de las limitantes cuando tienes otro tipo de proveedores de modelos de lenguaje. Hablemos aquí de la plataforma, pero ya a nivel software. Digamos que aquí con ID Conversa el reto no es únicamente desplegar una vez y dejarla funcionando. El reto, y esto funciona para cualquier producto de inteligencia artificial que tú estés desplegando al interior de tu compañía. El reto real es poder evolucionarla en el tiempo sin perder control. Es decir, tú necesitas cambiar parámetros, tú necesitas actualizar las imágenes de Docker, tú necesitas ajustar los servicios a los que te conectas, publicar funciones de analítica, necesitas estar actualizando credenciales, ¿cierto? Entonces, todo esto de forma desagregada se vuelve muy difícil de auditar. Entonces, por eso en esta lámina les quisimos traer como la forma en la que este concepto de DevSecOps se aterriza en ID Conversa bajo 4 capacidades muy concretas. Primero, infraestructura como código. Al interior de ID Conversa tú vas a poder tener todos los archivos de bicep o de Terraform y todos los parámetros versionados para que todos los cambios de infraestructura sean absolutamente revisables, absolutamente repetibles. Recordemos que ID Conversa puede entenderse como software propietario. Entonces, esto es un aplicativo que vive en tu tenant, por ende son servicios que tú tienes desplegados y como servicios desplegados, pues requieren la mantenibilidad necesaria. Segundo, CICD. ¿De qué? De la aplicación, ¿cierto? Ahí es donde vamos a tener las imágenes de Docker, los Azure Pipelines, las revisiones de los containers apps, etcétera. Todo esto con la trazabilidad por versión y la menor ventana de impacto a tu usuario final. Entonces, tú necesitas hacer una actualización de tu branding el día de mañana. No pasa nada. Tú activas el CICD y tu usuario no tiene por qué tener ventana de impacto en términos de operacionales. Tercero, funciones independientes. Para que los procesos de analítica, los procesos de dashboard o los procesos de reporting evolucionen en el tiempo, eso tiene que estar por fuera del canal conversacional principal. Eso no puede afectar por nada del mundo la experiencia del chat. Así es como está en ID Conversa. Y cuarto, secretos protegidos. Al interior de ID Conversa, todo es gestionado a través de Key Vault, con grupos, con variable groups y con todo lo que tiene que ver con Manage Identity como patrón estándar de la arquitectura. Entonces, ¿cuál es el beneficio operativo? Menos deriva en configuración, rollback muchísimo más claro, actualizaciones controladas y tienes las credenciales por fuera del código. Este tipo de, estos 4 aristas del DevSecOps que tienes al interior de ID Conversa, no solamente las deberías tener con ID Conversa, las deberías tener con cualquier producto al que tú le integras un modelo de lenguaje, es decir, cualquier producto de inteligencia artificial generativa, porque tú no lo quieres desplegar una sola vez. Ahora, gobernar, y aquí venimos al tema central de la charla y de por qué estamos hablando de cómo consumir modelos de lenguaje al interior de la empresa de forma escalable, y es cómo yo puedo garantizar que las interacciones que tienen mis usuarios con los modelos de lenguaje a través de ID Conversa o cualquier otra plataforma, pues sea gobernable, ¿cierto? No se puede gobernar la inteligencia artificial sin evidencia. No basta con decir que una plataforma está funcionando, que un producto de inteligencia artificial está funcionando, no. Como mínimo, necesitamos poder responder unas preguntas muy concretas. ¿Qué usuarios están interactuando? ¿Qué modelos están utilizando? ¿Qué consumo estoy generando? ¿Qué conversación se produjo? ¿Qué eventos técnicos están ocurriendo durante toda esa interacción? Y esto es muy importante aclararlo porque la trazabilidad no se plantea desde una perspectiva de vigilancia hacia los usuarios, sino que se plantea para poder operar de forma responsable. Eso tú no lo tienes con los proveedores de modelos de lenguaje. Eso tú solo lo puedes garantizar si tú eres dueño del sistema, eres dueño de los productos, de los servicios que tienes desplegados dentro de tu tenant,
porque los puedes monitorear. Entonces, poder entender el consumo, poder diagnosticar los errores, poder ajustar los límites de consumo, poder identificar comportamientos, bien sea usuales o inusuales, poder responder con evidencia ante una eventual auditoría, es lo que hace la diferencia entre una adopción informal de inteligencia artificial y una adopción empresarial. En la adopción empresarial, todas las decisiones no se toman a ciegas, se tienen que tomar con los datos específicos del sistema que ya tienes en uso. Entonces, por ejemplo, tú tienes el equipo de tecnología, ¿cierto? Eh, Puedes utilizar este tablero para revisar, por ejemplo, la estabilidad del sistema, cuánto están consumiendo por los modelos, qué errores o qué eventos técnicos están sucediendo real time. Ciberseguridad puede identificar cuáles son los patrones de uso, identificar qué es inusual, qué es usual. Dirección puede decir qué áreas, a qué áreas le quieres invertir un poco más, decidir si un piloto tiene que escalar o no, etcétera, etcétera. Entonces, esa trazabilidad no se queda como simplemente un log técnico que tú vas a ver de tu aplicación, sino que se convierte en información útil para poder operar, gobernar y poder ir mejorando ID Conversa con los datos reales de tu organización. Ahora bien, todo esto se conecta con un punto clave y es que ID Conversa o las plataformas de modelos de lenguaje, de consumo de modelos de lenguaje, no debería estar pensada para un solo tipo de usuario. Es una misma plataforma, pero te tiene que habilitar experiencias distintas. Nosotros al interior de ID Conversa entendemos tres: usuarios de negocio, donde la experiencia tiene que ser muy simple: entrar, preguntar, usar documentos, trabajar con inteligencia artificial sin tener que entender infraestructura ni qué hay por detrás. Equipos técnicos, entonces la plataforma tiene que ofrecer modelos, agentes, herramientas, integraciones sin romper el perímetro de seguridad y sin crear los accesos desordenados. Y por último, administradores, todo lo que tenga que ver con gobierno, CISOs, etcétera, porque el valor está en el control. Todos los logs, las políticas, el consumo, los secretos, la trazabilidad, absolutamente todo te queda con evidencia. Entonces, esa es la idea central. Tú tienes una misma plataforma que te va a habilitar autonomía, pero con unas responsabilidades muy diferenciadas. Entonces, el usuario gana facilidad de uso, gana facilidad en la adopción, mientras que tecnología gana en capacidad de integración y seguridad gana en control sobre todo lo que está sucediendo sobre ese ecosistema. Y aquí les traje esta slide que es una pregunta que todos nos hacemos cuando salen los diferentes servicios de inteligencia artificial y es: ¿cuál compro? ¿Cierto? Entonces, en esta diapositiva estamos viendo una comparación de tres criterios que son críticos cuando la inteligencia artificial pasa del uso individual al uso empresarial, que son control corporativo, trazabilidad y modelo de costo. Entonces, la intención con esta diapositiva no es decir que una herramienta sea buena o que otra sea mala, no. La intención es mostrar que cada opción responde a un nivel distinto de gobierno y a un nivel distinto de escalabilidad. Entonces, en la primera fila tenemos una suscripción individual de cualquier proveedor. Esto funciona muy bien cuando tú necesitas productividad personal porque es muy rápida en términos de adopción y pues finalmente para un usuario específico pues funciona bastante bien. Pero cuando una empresa necesita aplicar políticas, controlar los datos, asociar el uso a un equipo o auditar cualquier tipo de decisión, pues ese modelo se vuelve muy limitado. Entonces, por eso la tabla lo muestra con bajo control corporativo, con trazabilidad limitada y con licencia fija por usuario. En la segunda fila tenemos Copilot for Microsoft 365 y aquí el control es un poquito más integrado, ¿cierto? Especialmente para productividad dentro del ecosistema de Microsoft. Entonces, tiene mucho sentido
cuando el caso de uso está alrededor de documentos, correo, reuniones, temas colaborativos. Sin embargo, si la necesidad es construir unos agentes que sean mucho más especializados, conectar con conocimiento interno mediante RAC, integrar servicios propios o definir, por ejemplo, límites de uso un poco más finos por rol, por temas de consumo, pues ahí tú vas a requerir una capa adicional de gobierno y de personalización, ¿cierto? Entonces, por eso se vuelve un poco más limitado. Y en la tercera fila aparece ID Conversa. Entonces, la diferencia es que ID Conversa está pensada para un escenario enterprise controlado. Se despliega dentro del tenant, opera con roles, tienes configuración de red y tienes los secretos gobernados y te permite una trazabilidad a nivel de usuario, a nivel de modelos, a nivel de tokens, de conversación, eventos, consumo. Entonces, al mirar el uso real de tokens, la organización, por ejemplo, puede ajustar límites, hacer seguimiento, tomar decisiones con base a ese consumo efectivo, no solamente con unas licencias que compras y que asignas. Entonces, aquí el mensaje central con esta lámina que les trajimos el día de hoy es que cuando la inteligencia artificial se usa de forma individual, lo único que tú necesitas es acceso. Pero cuando la inteligencia artificial se escala en una organización, necesitas gobierno. Y ahí, ID Conversa permite que la inteligencia artificial no solamente se use, sino que pueda medirse, pueda controlarse y que pueda ir evolucionando dentro de tu perímetro corporativo de acuerdo al uso y a tu realidad empresarial. Listo. No sé si tenemos dudas hasta el momento o vamos bien. No, Manu, por ahora no hay en el chat. De todas maneras, a los participantes estoy activando sus micrófonos por si quisieran intervenir. Igual ya estamos en un punto casi que de cierre, ¿cierto, Manu? Así es. Y bueno, pues nada, súper bienvenidas todas las inquietudes que tengan. Perfecto, gracias, Cris. Bueno, y para cerrar, esta hoja responde una pregunta muy práctica y es, ¿qué necesita una organización hoy para poder empezar con ID Conversa y cuánto tiempo le toma tener un primer piloto funcional? La respuesta más realista es que si la empresa ya cuenta con los prerequisitos mínimos, es posible estructurar un piloto inicial entre 3 y 4 semanas. No estamos hablando de resolver todos los casos de uso de inteligencia artificial de la organización en ese tiempo, sino de dejar un primer equipo trabajando con la plataforma segura, que sea todo absolutamente medible y que todo esté completamente gobernado. Y tú, con ese primer paso, empiezas a evolucionar en ID Conversa. Voy a hacer una mención acá puntual en términos de madurez de inteligencia artificial. Muchas organizaciones que ya tienen la adopción de inteligencia artificial alrededor de 4 años más o menos, empiezan a fine-tunear modelos, ¿cierto? Entonces, acá un breve recordatorio. Esto está dentro del perímetro de Microsoft. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un modelo fine-tuneado, no solamente los modelos del lenguaje que tú puedes desplegar y empezar a consumir desde el momento que despliegas, sino que tú tienes unos datos internos, entrenaste un modelo, ese modelo, etcétera, etcétera, y ha ido evolucionando con tu organización y lo tienes en Azure AI Foundry, tú esto lo vas a tener completamente visible en IT Conversa. Entonces se vuelve una interfaz absolutamente agnóstica al origen del modelo. Entonces no quedas amarrado a que si compras una suscripción solo puedes consumir modelos de la familia X o Y, sino que tienes todo el catálogo más los modelos que tú tengas fine-tuneados al interior de tu organización. Ahora sí, hablemos aquí de temas de implementación. ¿Cuánto se demora tener una ID Conversa como piloto al interior de una compañía? Entonces, alrededor de 3, 4 semanas. En la primera semana enfocados en temas de preparación e infraestructura base. Eso es Azure, repositorios, permisos y recursos iniciales. La segunda semana se concentra en ciberseguridad, cómo va a ser el manejo de la red, cómo va a ser el manejo de los endpoints privados. Aquí un asterisco importante y es que
cada compañía tiene unas políticas de seguridad establecidas. Entonces, que yo me tengo que adaptar a un diseño de red y un diseño específico de seguridad que me dice ID Conversa. No, si tú ya tienes una, la adoptas. Entonces, como lo decíamos hace un momento, esto es una plataforma escalable porque tú puedes personalizarla con las políticas internas de tu compañía. Que no tienes una política clara, nosotros te podemos hacer una recomendación porque finalmente ID Conversa a hoy ya se encuentra productivo, ya tenemos todo un diseño completamente em, seguro en términos de red y de tráfico. Em, la tercera semana es para habilitar temas de identidad, temas de roles y el piloto funcional con usuarios reales, que ya estén los modelos definidos en el Azure AI Foundry y que ya existan unas políticas iniciales. Cuarta semana, simplemente para cerrar los temas de observabilidad, temas de capacitación, límites de consumo, feedback, ajustes operativos en general. ID Conversa es una realidad en esta ventana temporal que necesita una organización para que pueda tener un insumo como estos en 3, 4 semanas. Como mínimo, debes tener acceso a Azure OpenAI, es decir, a Azure AI Foundry, donde puedas desplegar tus modelos de lenguaje. Deberías tener un entorno de Azure DevOps con los permisos sobre repositorios y sobre los pipelines para que puedas tener ahí todo el código de tu aplicación contenerizada y todos los pipelines de CI/CD y de la infraestructura como código. Y deberías poder tener un resource group disponible para que puedas desplegar todos los recursos que hacen la solución completa, es decir, dónde van a estar tus datos, dónde vas a ver el tema del dashboard, cómo nos conectamos con todos los elementos que conforman ID Conversa. ¿Eso qué significa? Que necesitas un Entra ID configurado para tus usuarios y tus roles. Con esas 4 cosas, tú ya puedes tener una base piloto de ID Conversa y empezar a escalar el uso de inteligencia artificial al interior de tu compañía de forma gobernada y de forma segura. Entonces, el objetivo es tener una primera capacidad empresarial de IA que te funcione con usuarios reales, que te esté dando trazabilidad, que tengas controles iniciales y que tengas una ruta clara de cómo escalar. Porque esa es otra pregunta muy importante que se hace al interior de las compañías. ¿Cuánto le habilito a cada usuario? ¿Cuántos tokens pueden consumir? Y si sí los está consumiendo, en qué los está consumiendo, etcétera, etcétera. Entonces, tener esa ruta clara para poder escalar también se vuelve de mucho, mucho valor. Entonces, con esto cerramos la idea principal. ID Conversa no propone usar inteligencia artificial por moda, sino que es habilitar inteligencia artificial con arquitectura, donde la experiencia que vimos en la demo es una capa visible, pero por debajo tenemos identidad, tenemos red, tenemos datos, tenemos modelos de lenguaje, tenemos observabilidad y tenemos operación. Entonces, si se implementa con buenos criterios, la organización puede avanzar en unos casos de uso reales sin perder el control sobre la información, sobre los costos y sobre la trazabilidad. Entonces, con gusto podemos abrir como una sesión de preguntas o lo que quieran que comentemos en este ratico. Mil gracias, Manu. De verdad que creo que hablamos de muchas cosas. Digamos que la solución en sí tiene un componente bastante extenso y bueno, para nosotros era vital poderles compartir a ustedes todo este detalle lo más claro posible para que ustedes pudieran irse conectando, como les decía al inicio, con esas estrategias que van llevando de la mano. Acá tenemos un par de preguntitas en el chat. Voy a responder la primera de Dan Edmond respecto a la website. Como se dieron cuenta, pues este es un proyecto, una propuesta realmente que estamos, no, mejor dicho, hoy es la primicia, ustedes tienen la primicia de esta solución. Estamos en un proceso de prelanzamiento, pero podríamos compartirles posterior a esta sesión un brochure que ya tenemos establecido y donde tal vez recolectamos toda la data importante que pueda ser útil para ustedes poder revisarla previo pues a tener algún espacio adicional con ustedes.
Por otro lado, invitarlos a responder esas preguntas que hemos dejado en el chat. Nos encantaría poder llevar con ustedes esta solución de ID Conversa y hacer pruebas, hacer demos, que ustedes puedan obviamente explorarlas en una reunión un poquito más personalizada, que entiendan obviamente ese alcance que podría tener la herramienta y definitivamente si esto termina de conectar pues con las necesidades que ustedes tienen actualmente. Hay una pregunta de Giancarlos Manu, dice cómo se maneja la configuración de Eddy Conversa si tenemos multinube, ejemplo AWS y o GCP. Súper buena tu pregunta. Bueno, los retos a nivel de arquitectura cuando estamos hablando multicloud son los de toda la vida. Es decir, cómo integro un servicio con otro. Depende de la naturaleza del servicio. Si tú tienes una base documental alojada en AWS y tú quieres que haga parte de la arquitectura RAC de ID Conversa, es absolutamente posible. ¿Cuál es la diferencia en términos de gobierno o de integración con las herramientas de observabilidad? Pues que vas a tener que mandarle información de cómo está el recurso al centro de telemetría. Es la única diferencia. Ahora, depende de la naturaleza del recurso que tengas en las otras plataformas. Entonces, ese caso puntual es un caso trivial, entre comillas, porque simplemente es una conexión del almacenamiento y tú quieres nutrir una base contextual del modelo de lenguaje, ¿cierto? Pero depende mucho de, si tú me dices, por ejemplo, es que yo tengo mi directorio activo es en GCP, entonces allí empiezan a configurarse otras alternativas. Tú tienes una ventaja y es que esto es software propietario. ¿Qué significa eso? Que tú lo puedes personalizar y tú lo puedes customizar a la realidad empresarial a nivel tecnológico. Entonces, probablemente haya una ruta un poco más larga si, por ejemplo, tienes tu directorio activo en GCP y quieres desplegar los servicios de ID Conversa en Microsoft, pero es posible. No es tan directo como si lo tuvieras en el Entra ID, pero se puede. No sé si tienes un caso específico, como que yo tengo este recurso y me gustaría que ID Conversa tuviera conexión o tuviera una integración, etcétera. Porque ese es otro punto. Si tú lo que necesitas es hacer solo una integración y eso puede ser abordado a través de MCP Server, no pasa nada. Te conectas como si fuera un MCP de toda la vida y te sigue garantizando temas de gobierno. Es simplemente un servicio externo al que tú te estás integrando y le vas a ofrecer unas facultades agénticas. Genial, Manu, gracias por la respuesta. No sé, Giancarlo, si con esto respondemos a tu inquietud. En todo caso, pues seguirlos motivando. Si quieren participar, como les decía, ya hay micrófonos abiertos si desean conversar de pronto más fluidamente o en el chat nos pueden ir dejando sus inquietudes. Yo creo que igual ya vamos a ir cerrando este espacio. En el chat también tenemos los datos de Carlos Veracochea. Carlos, no sé si quieras tener previo al cierre. No, simplemente ahí agradecer a no solo a Manu y a ti, sino a todos los participantes, el tiempo, la atención. Esto es un abreboca, y estamos aquí atentos para sus comentarios, para ir a ver cada situación particular de cada cliente, tiene sus particularidades y sus necesidades. Y como dice Manu, al ser esto una solución, un software propietario basado en un framework escalable, seguro y gobernable, pues podemos hacer las adaptaciones a cada necesidad de cada cliente. Mensaje final acá, súper importante, un diferenciador clave, en lugar de estar adoptando soluciones puntuales para distintos tipos de usuarios. Oye, yo despliego Cloud y Anthropic por un lado, y ChatGPT, compro licencias de ChatGPT empresarial por otro lado, etcétera, y empiezo a tener esa gestión desgobernada, por decirlo de alguna manera. ID Conversa te permite en un solo framework, en un solo interfaz, hacer el uso de los modelos que ustedes necesiten mientras estén certificados ahí en la plataforma, y ustedes van a tener el control total, la gobernanza, la observabilidad y la posibilidad de escalar la solución. Así que bueno, muchísimas gracias.
Buenísimo, Carlos, mil gracias. Ahí tenemos un comentario de Juan Carlos. Juan Carlos, no sé si quieras formular la pregunta porque realmente no la entiendo muy bien, pero bueno, no sé, mano, si tienes chance de leer el chat. Dice Juan Carlos, mi infraestructura en Azure, PDS Core, el DWH, el DevOps, pero en GCP, los agentes de IA. No me es muy clara de pronto el enfoque de la pregunta. No sé, Manu. Dale, yo creo que te entiendo, Juan Carlos. Es una muy buena pregunta. O sea, tienes tus bases de datos, tienes el Data Warehouse allá en Azure, también tienes el DevOps en Azure, pero en GCP ya tienes unos agentes de inteligencia artificial construidos. ¿Te entiendo bien? Perfecto. Bueno, yo entiendo la pregunta desde la perspectiva, oye, yo ya tengo unos agentes funcionales, ¿cómo yo le pongo esta capa de gobierno a estos agentes que ya tengo productivos? Porque no los estoy controlando quizá en términos de consumo y todo lo que vimos pues en la sesión. Eh, digamos que ID Conversa está pensado para los agentes que tú creas al interior de Azure AI Foundry. Si bien dentro del backend hay diferentes bondades y diferente código desarrollado con LangChain, etcétera, que te permite tener como una personalización y un poquito más de detalle a nivel técnico en términos de configuración. A hoy no hemos integrado unos agentes que tú tengas desplegados en GCP en ID Conversa. Sin embargo, al interior, y aquí ya hago un comentario aparte, al interior de IDATA, trabajamos mucho con esta capa de seguridad. Hoy muchas organizaciones tienen no solamente agentes en GCP, sino también algún agente en Copilot, otros servicios en AWS, etcétera. Es posible con los servicios de Azure que tú puedas centralizar toda esa seguridad, pero digamos que eso es no sé si quizá Carlos se puede quedar con tu contacto como para que podamos comentarte un poquito más. Podríamos hacerte una demo de cómo funciona esa forma de centralización de la seguridad de agentes que tengas multicloud, pero con ID Conversa no podrías integrarlos a hoy. Digamos que está pensado es con Azure Foundry. A menos de que expongas esos agentes a través de MCP y los consumas desde acá, ¿no? Si los pusieras como para que se te activara una acción que tú ya tienes definida dentro de tus agentes, sí, ese caso sí. Sería como amarrar el agente que tienes en ID Conversa que te active el otro agente, pero no estarías gobernando el agente de GCP. Correcto. Es una salvedad importante. Estarías consumiendo los servicios que ya están ahí expuestos y disponibles. Exacto. Sí, genial, Juan Carlos, y creo que estás conectado ahí, creo que con otro comentario de otro de los participantes. Ahí nos escriben, ahí están mis datos de contacto y conmigo o con el resto del equipo de IDATA, hacemos una sesión, entendemos el caso de uso específico y planteamos las alternativas sin ningún compromiso, con todo gusto. De acuerdo. Bueno, Carlos, Manu, mil gracias por este espacio, a todos por conectarse, por permanecer en esta horita larga que estuvimos acá presentes. Esta presentación, igual como les decía, se las hacemos llegar vía correo electrónico. Nos encantaría seguir conversando con ustedes. Ojalá poder tener unas pruebas más productivas a nivel de la realidad de sus organizaciones de ID Conversa y que puedan percibir obviamente el alcance y el valor que de esta dentro de sus planes o objetivos de trabajo. De nuestro lado, pues un placer haberlos tenido en este espacio. Espero que disfruten el resto del día, que puedan disfrutar el mundial y toda su alegría de aquí en adelante. Y desde IDATA, pues siempre muy abiertos y prestos a conversar con todo lo que puedan necesitar en todo el contexto de data e inteligencia artificial. La última invitación es, bueno, perdón, Giancarlo, ¿tiene algún sitio de entrenamiento? No sé a qué haces referencia, no sé, Manu, si tenemos algo asociado por ahí. Ah, curso, ok. Bueno, sí, ahí podríamos seguir conversando, como te digo, Giancarlo, con total detalle de las posibilidades que tenemos abiertas a conversar, pues desde toda la opción de portafolio que tenemos para brindarles a nuestros clientes y prospectos.
Y mi última invitación es invitarlos a que se conecten a nuestras redes sociales. Allí estamos constantemente lanzando iniciativas como estas, espacios como estos, donde seguramente ustedes puedan seguir encontrando valor en iData y ver a iData como ese aliado estratégico para hacer crecer esas iniciativas dentro de sus organizaciones. De nuevo, mil gracias y espero que tengan un excelente resto de día. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego, que estén bien.